Medios de transmisión. En este video vas a conocer los tipos de medios de transmisión de datos más comunes. Pero, ¿qué es la transmisión de datos? Esta consiste en la transferencia de datos de un dispositivo a otro a través de algún tipo de medio de transmisión. Aquí los medios de transmisión son los elementos que permiten la comunicación de los datos en una red. Los medios de transmisión se dividen principalmente en dos tipos, guiados y no guiados. Los medios guiados transportan datos a través de un medio físico, mediante cables de diferentes materiales. Generalmente se utiliza el cable de cobre como material para transmitir señales eléctricas y el cable de fibra óptica para transportar señales ópticas. El cable de cobre es el medio más utilizado en la actualidad debido a su conductividad, ductibilidad y maleabilidad. Los medios no guiados utilizan el aire como medio de transmisión para enviar datos en forma de ondas electromagnéticas. Este medio es conocido también como comunicación inalámbrica. Medios guiados. Existen 4 tipos principales de medios guiados, o cables utilizados en una red: paralelo, par trenzado, coaxial y fibra óptica. Los cables paralelos no van trenzados y se conforman por 2 hilos de cobre que se encuentran recubiertos de un material aislante, generalmente a base de plástico con una cubierta que los agrupa y protege al núcleo. Este tipo de cableado se utiliza como línea telefónica para transmitir voz, aunque ofrece poca protección frente a las interferencias. Además, su conector es conocido como RJ11. El par trenzado está formado por pares de hilos de cobre trenzados, los cuales son los elementos necesarios para transmitir una señal eléctrica, al tiempo que la forma de enlazar dichos cables reduce las interferencias eléctricas. Cada cable de par trenzado puede estar formado por varios pares de hilos trenzados. Así, por ejemplo, un cable de una red de computadoras generalmente contiene 4 pares, es decir, 8 hilos de cobre. Existen 2 tipos de cables de par trenzado, UTP y STP. Ambos utilizan el tipo de conector RJ45. Básicamente los cables UTP son el tipo de cable más empleado en redes de área local por lo económico que resultan para la transmisión de datos, además de su flexibilidad y facilidad de instalación. Como se mencionó, el cable está formado por 4 pares de hilos de cobre trenzados. Cada hilo está cubierto por una funda protectora de plástico con un color determinado para identificar su función, y a su vez, todo el conjunto de hilos al exterior está cubierto por otra funda plástica. Hoy en día, este tipo de cable UTP ha tenido que evolucionar en su tecnología. Por ello, existen varias categorías de cable UTP, los cuales se clasifican de acuerdo a su objetivo en proporcionar mayor ancho de banda y mayor velocidad de transmisión en las redes de datos. Como ejemplo te mostramos la siguiente tabla informativa de categorización de cable UTP. Por su parte, el cable STP es uno de los tipos de cable semejante al UTP, que cuenta con sus 4 pares trenzados de hilos de cobre. Pero su diferencia es que cada par trenzado está recubierto por una pantalla o malla metálica para reducir interferencias, además de que todo el conjunto de cables lleva otra cubierta de malla metálica o lámina metálica para incrementar su inmunidad ante el ruido eléctrico y las interferencias. Debido a todas estas ventajas, se incrementa su costo y se dificulta su instalación. El cable coaxial está cubierto en su totalidad por un plástico protector resistente, mientras que en la parte central se conforma de un conductor de cable de cobre, y en la parte posterior está rodeado de un material plástico aislante, el cual se encuentra envuelto por una hoja de metal con una malla de cobre trenzado delgado. En general, este tipo de construcción favorece el ancho de banda e inmunidad al ruido. La velocidad de transmisión depende de su longitud. Así, por ejemplo, en cables de 1 kilómetro se pueden obtener velocidades entre 1 y 2 gigabits por segundo. Este tipo de cable es utilizado principalmente para la televisión por cable y para algunos tramos locales de ciertos tipos de líneas de datos. El conector que utiliza se llama BNC. Existen diversos tipos de cables coaxiales. El cable de fibra óptica utiliza las ondas de luz para la transmisión de la información y se le denomina luz infrarroja. Este cable transforma la luz detectada en pulsos eléctricos. La luz emisora puede ser de LED o láser, y dependiendo del tipo de luz emisora, alcanza su longitud de emisión. Cada hilo está constituido por un núcleo de vidrio o plástico, con un revestimiento que permite preservar la luz en su interior. Los cables de fibra óptica se clasifican en 2 tipos. Por un lado, gracias al cable de fibra óptica se puede enviar información en un solo sentido, es decir, es una transmisión simplex. Para obtener una transmisión full duplex es necesario utilizar 2 cables de fibra óptica.
Esta configuración se utiliza mucho en las redes LAN, empleando la emisión de luz LED y alcanza una distancia máxima de cable de 2 kilómetros. También existen cables cuyas fibras se agrupan en pequeños mazos, y este grupo se encuentra protegido por otra funda de plástico que impide la penetración de los rayos externos de luz y contaminen así la información. Este tipo de cable son empleados principalmente en redes WAN y troncales de red LAN. Empleando la emisión de luz láser, alcanza una distancia máxima de cable de más de 10 kilómetros. Medios no guiados. Caso aparte son los medios de transmisión no guiados. Los principales son la radiofrecuencia, las microondas, satelitales e infrarrojos, también conocidos como los medios de transmisión inalámbricos. La radiofrecuencia se refiere a un rango de frecuencia utilizado en las telecomunicaciones, que viajan en un espectro electromagnético. Este va de los 3 kHz hasta los 300 GHz, y a su vez, dicho rango abarca a las ondas de radio. Las ondas de radio son fáciles de generar, recorren distancias largas en todas direcciones desde la fuente emisora. Su rango de frecuencia va desde los 10 kHz hasta los 300 MHz, y se clasifica en dos tipos de ondas de radio. Baja frecuencia. En su recorrido sigue la curvatura de la Tierra, pero su ancho de banda solo permite velocidades de transmisión bajas. Alta frecuencia. Son ondas que absorbe la Tierra, por lo que son enviadas a la ionosfera, donde son reflejadas y devueltas de nuevo para lograr la transmisión a largas distancias. Las microondas es otro medio de transmisión inalámbrica que permite transmisiones terrestres como satelitales, y sus frecuencias comprenden entre los 300 MHz y 300 GHz. En comparativa con las ondas de radio, las microondas terrestres no atraviesan bien los obstáculos, razón por la cual es necesario involucrar la instalación de antenas repetidoras cuando se requiere las comunicaciones a largas distancias. Este tipo de transmisión es la que más se emplea en las comunicaciones en redes telemáticas inalámbricas. La transmisión por satélite es la transmisión de microondas, pero fuera de la Tierra con ayuda de un satélite espacial. Debido a esto es que existe un pequeño retardo de la transmisión, ya que la señal tarda aproximadamente 0.3 segundos en llegar y volver. Las ondas infrarrojas son empleadas principalmente en la comunicación de corto alcance, como en el caso de controles remotos de televisores y en general de dispositivos electrónicos. Además de los ordenadores portátiles, son económicas en su construcción y direccionales. Sin embargo, dichas ondas no pueden atravesar los objetos sólidos. Esto, más que desventaja, se considera ventaja, en sentido de seguridad, además de que el uso de la frecuencia de los infrarrojos no está regulado por las administraciones de telecomunicaciones y energía como pasa con otras bandas de frecuencia.